Mi hijo tiene 4 años y 2 meses, es bilingüe, dice todos los colores y números en inglés. Cada vez dice más palabras en español. Vemos que le gusta cantar y repite entonaciones. Queremos seguir aportando herramientas en casa para que siga aprendiendo. Y hace 1 año y medio que tiene un equipo terapéutico, logopeda, psicóloga, terapeuta ocupacional, acompañante terapéutico en el jardín. Está diagnosticado de TEA. Este es un mensaje en la comunidad gratuita a la que puedes entrar. En la descripción te diré cómo. Y cuando veo este mensaje y respondo, en la comunidad respondí en su momento, hace tiempo de este mensaje, ahora estoy creando vídeos alrededor de los mensajes que las familias me van dejando en la comunidad, en mensajes privados, en redes, etcétera. Estoy creando vídeos donde explico de qué manera abordo todas estas situaciones. Entonces, cuando yo veo este mensaje, me fijo sobre todo en 5 cosas. Una, veo que tiene conocimientos de colores y números. Ahora explicaré un poquito sobre este tema. Tengo un vídeo completo donde hablaba de que hay niños que saben muchos colores, números, formas, pero en cambio no están diciendo las cosas realmente importantes para su comunicación. De esto voy a hablar ahora a continuación. Dos, veo que le gusta cantar y que repite entonaciones. Eso me da una pista de que podría ser que este peque estuviera desarrollando el lenguaje de manera gestáltica. Además, está diagnosticado de TEA, por lo tanto, gran parte de los peques TEA, autistas, neurodivergentes, desarrollan el lenguaje de manera gestáltica. Ahora estaré hablando de ello. Tres, escucho o leo, mejor dicho, que quieren que siga aprendiendo. Esa palabra aprender me interesa para poder hablar de lo que es aprender y lo que es adquirir el lenguaje y las diferentes lenguas. En este caso es un peque bilingüe. Número 4, veo este tema de bilingüismo y TEA, que hay profesionales que tienen ciertas opiniones sobre estos temas, de que un peque con TEA, un peque autista, un peque con un retraso en el desarrollo, en un retraso en el lenguaje, quizás no es bueno que sea bilingüe. Voy a hablar sobre esto un poquito. Y número 5, veo que esta familia está yendo a muchas terapias, a logopedia, psicología. El peque tiene un acompañante y entonces la pregunta es, ¿la familia tiene esta guía necesaria para poder implementar estrategias en su día a día en casa, en el contexto natural donde el peque pasa tantas horas y que es el contexto por excelencia donde los peques adquieren y aprenden y se desarrollan? Entonces, vamos a hablar de estos 5 puntos y para eso lo voy a hacer con una mini presentación que he creado para esto. Empezamos por la primera parte. La primera parte es la de tiene conocimientos de colores y números en inglés. Yo imagino que este peque en el cole, en el jardín donde dicen que va, está, pues es en inglés. Dicen que es bilingüe, me imagino que el inglés es en el jardín, quizás en el lugar donde vive esta familia y en casa seguramente hablan español esta familia. Entonces, este peque está aprendiendo cosas en el jardín y claro, ya se sabe que en las escuelitas, en las escuelas infantiles, en los jardines, en los kinders, pues enseñan este tipo de cosas, ¿no? Colores, formas, números. Y a veces las familias quieren hacer lo mismo, quieren en casa enseñar colores, formas, números, palabras, ¿no? Cuando en realidad, sí que es importante, por supuesto, que los niños sepan todos estos conceptos, pero ¿qué es lo verdaderamente importante para un niño para poderse comunicar? Este peque seguramente está aprendiendo un poquito así de memoria o por repetición estas palabras. Están haciendo cosas de colores, están haciendo cosas de números y él lo está aprendiendo, memorizando. Pero eso es adquirir lenguaje. Adquirir lenguaje es otra cosa. Luego hablaré sobre el aprender y el adquirir, ¿vale? Adquirir lenguaje es otra cosa. Es poder comunicarte. Entonces, aquí hay una imagen de un árbol, porque a mí me gusta entender el árbol, o sea, entender la comunicación como un árbol. Y para un árbol crecer, lo más importante son las raíces. Y las raíces son todas las cosas importantes que un niño debe tener
para poder desarrollar su comunicación desde bebé. Debe tener una capacidad de comprensión, de escucha, de atención, una intención de comunicar, una necesidad de comunicar. Debe tener una persona o personas de referencia, cuidadores, que están por él y hay una interacción conjunta con él, uno a uno, haciendo cosas que le gusten. Debe tener motivación. Todo esto son las raíces de la comunicación. Y ya ves que no tiene nada que ver ni con saber números, letras, colores, formas. No tiene nada que ver con esto. Tiene que ver con las interacciones, con la necesidad de comunicar, con la intención de comunicar, con los turnos de conversación que suceden desde bebés. Los peques desde bebés, desde que tienen unos 8 o 9 meses, que esto es lo que voy a explicar ahora aquí, se están comunicando y hay turnos de conversación, aunque no sepan colores ni formas, ni estén diciendo palabras, pero lo que son las bases de la comunicación ya se están desarrollando. Y esto es donde tenemos que poner el foco en todos los niños, ¿vale? Entonces, realmente la pregunta es, ¿para qué se comunica un niño? ¿Para qué? En su día a día, ¿para qué se comunica? Esto lo hablaba el otro día justamente en una charla que di en un espacio familiar para familias con peques de 0 a 3 en Barcelona. Una de las cosas que hago regularmente en mi trabajo es ir a espacios, a centros, a grupos de madres, a escuelitas, escuelas infantiles, escuelas internacionales tanto presencial, si es posible, yo estoy en Barcelona, como online. La última charla online que di fue para la Universidad de Barbados, o sea que es posible hacer charlas online en cualquier punto del mundo. Y justo hablaba de esto. Les preguntaba a las familias, ¿para qué se comunica un niño desde bien pequeño? No es para decir números, colores y formas. Es para poderse comunicar de cosas importantes para él o ella, para poder satisfacer necesidades básicas y necesidades de comunicación a lo largo del día. Pensemos en una actividad concreta, por ejemplo, un juego, pero podríamos también pensar en rutinas cotidianas como sería el momento del baño o de la comida. Cualquiera de estos momentos, momento de jugar, momento baño, momento comida, hay un principio, un desarrollo, un fin, y mientras está pasando el peque necesita cosas, te quiere mostrar, te quiere comentar, quiere decir que sí, quiere decir que no, quiere decir que ya está terminado. Todas estas cosas son las funciones comunicativas y es aquí donde nos tenemos que enfocar y no tanto a veces en palabras así aisladas o conceptos o cosas educativas. Te voy a dejar rápidamente la tabla de unas de las más importantes funciones comunicativas. Hay más y en realidad te diré una más porque es muy importante. Las funciones comunicativas que un peque está desarrollando desde los 8 o 9 meses de edad y que se va desarrollando, primero lo hacen con sus miradas, con sus gestos, con señalar, con sus balbuceos, luego ya están las palabras que van asociadas de estas funciones comunicativas, ¿sí? O sea, se va elaborando, pero empieza bien pronto, 8 o 9 meses de edad. Son pedir atención, pedir un objeto, requerir acompañamiento, pedir continuación, por ejemplo, de este juego quiero jugar más, mostrarte algo por el placer de mostrar, identificarse a sí mismo, identificarte a ti, a mamá, papá, a la abuela, al perrito, despedirse, saludar, aceptar, rechazar, es decir, sí, no, hola, adiós. Estos son cosas que suceden durante todo el día muchas veces y es aquí donde tenemos que poner el foco y no tanto en enseñar palabras, ¿vale? De esto lo explico con mucho más detalle en algunos de mis cursos. Los cursos que más recomiendo, que los voy a dejar en la descripción, son, para empezar, el más informativo de cómo los peques desarrollan su lenguaje y cuál es el papel importante del entorno, de su contexto natural, de nosotros con ellos, donde hablo de las funciones comunicativas, hablo del árbol de la comunicación. El curso de aprender a hablar es increíble. Y si quieres ya dar un paso rápido para tener realmente las estrategias de comunicación, donde explico esto, pero ya nos ponemos en las estrategias prácticas para impulsar el lenguaje, está el curso de estrategias estrella para impulsar el lenguaje.
Segundo punto que he visto en este mensaje. He visto que el peque le gusta cantar y repite entonaciones. Y aquí es cuando he pensado, a lo mejor este peque está desarrollando su lenguaje de manera gestáltica. Aquí tienes las referencias sobre el lenguaje gestáltica abajo en la zona gris. Y la diferencia es que hay peques que son más fáciles de entender, que adquieren su lenguaje de una manera más lineal, que empiezan a decir palabras y van uniendo palabras y hacen sus frases. Estos son los peques más típicos, pero hay peques que son más ininteligibles, que cuesta más de entenderles, que parecen más musicales, se aprenden canciones, se aprenden dibujos enteros, son más entonacionales, es lo que me está diciendo esta familia. Y estos peques, el desarrollo no parece lineal, además a veces parece estancado, que no hay cambios y además realmente como los peques muy pequeños de 2, 3 años quizás están aprendiendo fragmentos de lenguaje, pero sus capacidades articulatorias son de la edad que tienen, es por eso que no entendemos lo que dicen, ¿vale? No es que no estén diciendo nada, es que no les entendemos por sus capacidades articulatorias del momento y fonológicas, de un montón de cosas, ¿sí? Pero a lo mejor están aprendiendo el lenguaje a través de fragmentos. Tenemos que saber acompañar esto, ¿de acuerdo? Entonces, estos peques de la izquierda son los que se llaman procesamiento analítico del lenguaje y son los más típicos, los que siempre se había estudiado así el lenguaje. Cuando yo estudié la carrera de logopedia hace más de 20 años, en el 2002 la terminé, no se hablaba de esto. Y no se ha hablado de esto desde hace relativamente pocos años, aunque los estudios, ya los ves aquí abajo, fechan ya de 1977 las primeras veces que se hablaba de este tema. Pero no ha sido hasta 2012 y mucho más adelante que se ha empezado a hablar más del procesamiento gestáltico del lenguaje, ¿vale? No me voy a alargar más, voy a dejar en la descripción los artículos sobre el lenguaje gestáltico que he escrito. Aquí en el canal he hecho algún audio sobre el lenguaje gestáltico, también lo puedes encontrar. Entonces, la manera tradicional, el lenguaje analítico, la palabra es la unidad de adquisición del lenguaje, por lo tanto, cuando yo ya tengo un volumen de palabras, el niño tiene un volumen de palabras, por ejemplo, unas 50 palabras, que sucede esto hacia los 22 meses, 24 o más, 100 palabras, empiezan a unir dos palabras para hacer sus primeras frases, luego unen más, ya tienen 3 elementos, 4, y así se va ampliando su lenguaje y sus frases. En cambio, los peques gestálticos están adquiriendo el lenguaje a través de fragmentos largos, que son gestalts o scripts. Están recordando trozos largos del lenguaje. Esa es la unidad de adquisición del lenguaje. La manera de desarrollar desde ahí es diferente. Es al revés, un poquito. Es que esos fragmentos largos que se los han aprendido, tal cual, los tenemos que cortar para que vayan entendiendo que estas unidades están llenas de palabras que luego ellos pueden usar para generar su propio lenguaje. No me alargo más en esto. Vamos a la tercera cosa que he visto en este mensaje. Esta familia decía que quería que el peque siga aprendiendo. Y aquí yo quiero hacer esta explicación, que la hago muchas veces también, ¿no? El lenguaje no se aprende cuando somos pequeños, cuando los niños son pequeños, bebés, 1 año, 2, 3, 4, 5, no están aprendiendo el lenguaje, están adquiriéndolo. Es una cosa innata que sucede gracias a al propio peque, que tiene una capacidad innata de poder adquirir el lenguaje gracias a un entorno que por supuesto hay unos adultos que están hablando con ese peque y que están dando esos modelos de lenguaje, porque es verdad y por desgracia han habido situaciones a lo largo de la historia de peques que han estado aislados y que no han adquirido el lenguaje, porque es verdad que un peque, por mucha capacidad de innata tenga, si no hay un entorno que le hable, si no tiene lenguaje a su alrededor, no va a hablar. Y eso ha pasado en orfanatos, ha pasado en peques que han tenido aislados. Así que el entorno, por supuesto, es primordial, vital para adquirir el lenguaje. Y dentro de estos entornos hay muchos entornos distintos. No es lo mismo cómo te comunicas tú que cómo se comunica la pareja, el otro cuidador,
que cómo se comunica la abuela, que cómo se comunica la cuidadora, que cómo se comunica la tía. Hay diferentes estilos de comunicación y estos pueden tener un impacto en el desarrollo del peque. Algunos son más favorecedores que otros. Algunos son muy poco favorecedores. De esto he hablado también en otros vídeos del canal. Por ejemplo, he hablado de extremos que veo yo en la comunicación de los adultos. Adultos que realmente pondré uno de los extremos. No lo explicaré mucho ahora porque si no se va a alargar mucho, pero el extremo de papás y mamás que hablan muy poco con sus hijos, pero poquísimo. Yo, cuando hago evaluaciones de lenguaje, veo vídeos reales de la familia en su casa o en el parque o que han salido, veo cómo interacciona esa mamá, esa papá, esa abuela a veces o tía con el peque y analizo cómo es esa interacción, cómo le hablan, cómo le escuchan, un montón de cosas. Y he visto algunas veces papás y mamás que hablan muy poco, poquísimo. O sea, que ese peque en esas interacciones en concreto con ese cuidador está teniendo muy poco input, muy poco lenguaje por parte del adulto. Si este adulto es el que está a cargo del peque durante muchas horas, esto tiene un impacto y por supuesto negativo. No es favorecedor. Entonces, sigo con este tema. Enseñar o favorecer, aprender o adquirir. Adquirir. Los peques adquieren el lenguaje y adquieren las diferentes lenguas si el peque es bilingüe, que en este caso es bilingüe, ¿vale? ¿Nosotros qué hacemos? ¿Enseñamos el lenguaje? ¿Enseñamos la lengua o favorecemos el entorno, las interacciones? Favorecemos, ¿vale? Muchas veces me llegan mensajes que me dicen, ¿cómo le enseño? Por ejemplo, bilingües, ¿sí? Mamá francesa, papá español. Y la mamá francesa me dice, ¿cómo le enseño el francés a mi hijo de 2 años, 3, 4? No le enseñes. Favoreces la comunicación en francés. No le estás enseñando francés como lo que tenemos entendido, que es ir a un sitio donde aprendes una lengua que tú aprendemos cuando ya somos más mayores. Por ejemplo, yo si ahora quiero aprender alemán, pues me voy a poner a aprender alemán. No voy a adquirir el alemán, ojalá. ¿Sí? Me van a enseñar también. También hay muchos métodos de enseñanza muy distintos, que algunos funcionan más y otros menos, ¿eh? Bueno, por ejemplo, esta cita de Albert Einstein: nunca enseño a mis alumnos, solo les proporciono las condiciones para que puedan aprender. Eso es lo que hacemos nosotros. Favorecemos, proporcionamos condiciones para aprender. La otra cita que me gusta mucho de María Montessori es: cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo. Por lo tanto, a veces querer enseñar a los niños, esto es otra cosa que me pasa con las familias, que ven que el peque no habla, le está costando y quieren enseñarle de la manera tradicional de sentarme en una mesa y mostrarte colores, formas, letras, números. ¿Y qué pasa con el peque? Generalmente no quiere, no tiene interés, no presta atención. Entonces los papás, es que no me presta atención. Claro que no, no le interesa eso y no es la manera de adquirir el lenguaje. Incluso se ponen más, bueno, se enfadan, yo lo he visto también en vídeos, ¿vale? Y me lo han explicado las familias. Cuando hemos hecho este cambio de mirada y hemos dicho, fuera enseñar, vamos a favorecer, es cuando hemos visto unos cambios espectaculares, ¿de acuerdo? Vale, seguimos. Cuarto paso. Cuarta pregunta o cuarta cosa que he visto en este comentario de esta familia. Era, el peque es bilingüe y es autista, ¿vale? Entonces, perdón, esa era la cuarta, pero he puesto otra primero. He puesto lo de las terapias. O sea, el peque está yendo a varias terapias: logopedia, psicóloga, terapeuta ocupacional y acompañamiento para el peque en el jardín. Y aquí viene la cosa, ¿eh? La cosa que decía, es importante que la familia tengáis vosotros las estrategias y las herramientas, porque el peque, ¿dónde pasa la mayoría del tiempo? Uno, en casa. Dos, si va a un centro escolar, en el centro escolar. Esta intervención es en el contexto natural del niño, que pueden ser los dos: el contexto natural familiar y el contexto natural escuela. ¿Quién pone en práctica las estrategias para favorecer el lenguaje del niño? No es la logopeda, esa sesión que tiene con el niño, no es la pedagoga terapéutica, no es la
maestra de audición lenguaje. Es cada adulto, sobre todo si es de referencia para el peque, como son papás, mamás, abuelas, tías y cuidadores y educadores que están con el peque diariamente, para en los momentos cotidianos, normales, poner en práctica esos ajustes. Y aquí esta frase también me gusta mucho, la de cuando una flor no florece, modificamos el ambiente en el que crece, no la flor, ¿vale? Entonces, para entender esto que hago yo, que es intervención naturalista, centrado en la familia, sobre todo estoy especializada en la familia, aunque también hago talleres y charlas y formaciones y supervisiones para profesionales, se llama intervención naturalista. Yo soy logopeda, especialista en interacciones en las primeras edades de los adultos con los niños pequeños en el contexto natural. La intervención se hace en el contexto natural, en su casa. Lo entiendo de esta manera, muy sencillo. Tenemos un peque que tiene una genética, una herencia, unas características propias, queramos decirlo como sea, que son así, y luego hay un contexto. Realmente, con el peque, generalmente no vamos a poder hacer nada para tocar alguna pieza de dentro para cambiar. Como vamos a modificar esa comunicación y ese aprendizaje en general y desarrollo, es a través del contexto, de lo que hacemos con el peque, de lo que le proporcionamos. Habrán cosas que estarán a favor de su desarrollo por el momento en que está y el estilo que tiene de aprender, etcétera, de adquirir el lenguaje. Y, bueno, eso, modificaciones en el ambiente, en la comunicación. Es el contexto, ¿vale? Y aquí tenemos otra vez el dibujo del árbol con una regadora, porque lo que hace es regar las raíces. Siempre estamos velando porque estas raíces de la comunicación estén bien fuertes. Otra manera de entender es esto, basado en el contexto y en las rutinas. Aquí hay un gráfico muy, muy claro que te indica cuáles son las oportunidades que tiene un peque si hacemos una intervención directa con él. Una intervención de un profesional con el niño de 1 hora da 1 hora de oportunidad de aprendizaje que se queda en esa sesión. En cambio, una intervención de un profesional con un cuidador, como puede ser mamá, papá, abuela, cuidadora, educadora, 1 hora de yo, por ejemplo, que es lo que hago con vosotros, la familia, dándoos las estrategias para que podamos reflexionar, pensar cómo está adquiriendo el lenguaje vuestro hijo, qué es lo mejor para él y para vosotros, hará que a partir de esa sesión que hemos tenido de 1 hora, se desplieguen a lo largo de los próximos días 84 horas de oportunidades con vuestro hijo, de vosotros con vuestro hijo. Los números son de este estudio en concreto de Jung, de 2003. Podemos entender los números de otras maneras, pero está claro que yo lo hice hace años sin saber sobre estos estudios. Calculé cuántas horas al día pasamos con nuestros hijos a lo largo de la semana y allí nos da las horas que estaremos con el peque, en el cual vamos a poder hacer estos ajustes que son favorecedores. Y por último, el tema del bilingüismo y el autismo. Hay muchos profesionales que piensan que cuando un peque tiene desafíos en la comunicación o un retraso en el lenguaje, no es correcto hablar más de una lengua, porque esto le va a confundir, esto no le va a ayudar a avanzar, pero yo no estoy nada de acuerdo. Primero, por los estudios, segundo, por la experiencia, tercera, por los últimos estudios también que he leído. Ya he leído hace muchos años, pero los últimos los tengo guardaditos para poderlos compartir pronto, ¿vale? Sobre precisamente peques autistas bilingües. Yo acompaño a muchas familias que son bilingües, multilingües y peques autistas. Se dice que dejes de hablar tu lengua o dejes de hablar una lengua y te enfoques en una sola lengua cuando hay retraso de lenguaje, ¿vale? Esto es lo que se dice, pero esto se está perdiendo. Cuando decimos esto, las personas que lo dicen, incluso educadoras, psicólogas, logopedas, especialmente si son de países donde solo se habla una lengua, no son especialistas en multilingüismo, ni tan solo en lugares bilingües. Yo soy de Barcelona, aquí somos bilingües,
Y yo conozco logopedas bilingües, que son bilingües de nacimiento, que dicen lo mismo, porque no se han especializado en lo que es realmente la adquisición bilingüe. Yo soy logopeda y lingüista, lo he estudiado tanto en la carrera como de logopedia, como la de lingüística, pero sobre todo me he especializado después. Esto te tienes que especializar después. Yo lo que digo es que nos estamos perdiendo algo importante cuando le decimos a una familia o cuando te han dicho familia que os enfoquéis en una lengua. Nos estamos perdiendo muchas, muchas cosas. Por un lado, otra vez, el árbol de la comunicación, las raíces, cómo desarrollan los niños el lenguaje, qué es lo importante realmente para ellos, qué vínculo han hecho con cada cuidador, en qué lengua, desde cuándo, dónde. Si estamos diciendo deja de hablar tu lengua, por ejemplo, estamos cortando directamente un vínculo y estamos cortando un trabajo que se ha hecho desde nacimiento, que a lo mejor no estamos viendo los frutos que esperábamos, pero en realidad sí que estamos haciendo un súper buen trabajo allí, que todavía no lo hemos podido ver, porque el peque necesita mucho más tiempo que otros peques, ¿vale? Así que hay muchas cosas a decir. Yo de momento lo que voy a hacer es dejaros en la descripción un artículo que escribí ya hace unos 3 años, si no me equivoco, en el 2021, creo que fue, lo escribí para una revista del Reino Unido de lingüística que se llama así, Language Delay, Why Giving Up a Language is Not the Solution, que es retraso del lenguaje, ¿por qué dejar de hablar una lengua no es la solución? Pero también lo tengo traducido más o menos al español, retraso del lenguaje, ¿de acuerdo? Que podría aplicar, por supuesto, a niños con autismo, niños que tienen un desafío en la comunicación. Y creo que ya no tenía nada más que compartir, así que dejo de compartir pantalla. Espero que más o menos haya quedado bien claros los puntos que he ido mirando de esta familia. Al final a esta familia lo que diría es que es importante que nos vayamos a ver realmente las raíces de la comunicación, las funciones comunicativas del peque, cómo el peque está expresando todas esas funciones comunicativas y apoyarlo con lenguaje, tanto sea en español en casa como en inglés en el cole. Que veamos que si le está gustando mucho cantar y repetir entonaciones, es que a lo mejor es un procesador gestáltico y tenemos que apoyar el lenguaje de una manera especial, que es entendiendo que eso es comunicativo, no querer anularlo y no, quizás no anularlo, pero no darle la importancia que tiene. Cuando el peque canta, algo que tenemos que hacer, por ejemplo, es cantar también nosotros para que vea que le estamos diciendo que nos importa, que nos parece importante, interesante. Esto lo he visto en muchas familias que están interactuando con el peque a lo mejor dice palabras y el papá o la mamá le dicen cosas cuando dice palabras, en cambio cuando el peque se pone a cantar, papá y la mamá no hacen nada. Pues hemos de seguir también esa iniciativa que ha tenido el niño de cantar. Más si el cantar no es solo el hecho de cantar, sino que nos están queriendo comunicar algo con esa canción o con ese fragmento. Luego recordemos que favorecemos, que no enseñamos, que los peques adquieren, no aprenden, que tiene que haber unos contextos, un ambiente favorecedor, que hay maneras de comunicarnos diferentes, algunas son más favorecedoras que otras. Voy a dejar en la descripción algunos recursos extra para seguir entendiendo sobre todo esto. Y por último, la importancia de la familia o de los cuidadores de referencia para que todo esto tenga un impacto positivo y más rápido. Los estudios de estas intervenciones en el contexto natural nos indican que la evolución más rápida en los peques se da cuando la familia está implicada y cuando la familia, ella, tiene las estrategias y sabe de qué manera acompañar a su peque. Y que no lo dejemos, por supuesto, en terapias que pueda hacer el niño ciertas horas a la semana que allí se quedan, que muy bien, seguro que aprenderá el niño cosas, adquirirá cosas, pero el resto del tiempo es muy importante y que además hay una cosa que se llama generalización, que a veces los peques en la terapia, en la consulta con el terapeuta, aprende ciertas cosas, pero luego no lo generaliza en su día a día, porque es tan diferente esa consulta y esa actividad que está haciendo que no lo conecta con nada de su vida.
En cambio, ¿qué pasa cuando las estrategias las ponemos en práctica en nuestro día a día, en nuestra casa, con nuestras actividades, con nuestros juguetes, con nuestras rutinas? Que el aprendizaje que haya allí o la adquisición del lenguaje que haya allí, ya está, allí se queda y allí, por supuesto, que se generaliza el aprendizaje. Así que, si quieres, cuéntame tú si te has sentido identificada con algo de lo que he explicado, si te ha parecido algo interesante, si quieres saber más sobre algo. Yo en la descripción voy a dejar recursos, pero a lo mejor no encuentras nada de lo que tú te interesa. Cuéntame en comentarios sobre qué más te gustaría saber, que yo estoy creando. Aparte de que tengo muchos contenidos en el blog y aquí en el canal, estoy creando contenidos a través de preguntas reales que me dejan las personas, las familias, en mis diferentes canales. Así que te espero en comentarios y en un próximo vídeo.